Maribel Yáñez, nutrióloga, nos acompaña Hola, esta Quique. mañana. ¿Cómo estás, Maribel? Muy bien, gracias. Oye, el día de hoy nos traes un tema que, claro, para las mujeres, yo creo que les llama mucho más la atención, y es, pues, para hablar de estos temas del crecimiento del cabello, que, claro, incluye la parte superior de la cabeza, las pestañas, ¿no? Y las uñas, porque muchas de ellas de repente se quejan que pues, no les crece tan rápido, y eso, pues, no es simplemente más que falta de Algunos nutrientes, ¿no? exactamente. Fíjate, los tres tienen cosas en común. El colágeno, las fibras que tienen. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver mi cabello con mis uñas? Sí, no son elásticas, pero porque no tiene elastina las uñas, pero sí la tiene el cabello. Y muchos nos preguntan si tiene relación la comida con el crecimiento de uñas, pestañas y cabello. Y totalmente tiene que ver. Entonces, como tú bien lo decías al principio, hay que empezar por dentro y de hecho los dermatólogos siempre te van a decir, por ejemplo, en Europa se utiliza mucho en las farmacias dermatológicas la crema con el complemento alimenticio. Ok. Entonces, por ejemplo, si te dan colágeno tomado, te van a dar una crema con colágeno. ¿Por qué? Porque solamente hay cremas que solamente se absorben en un 40%. Entonces, si tú te pones un tratamiento de, por ejemplo, para el cabello, lo vas a hidratar, pero hay que empezar porque la parte más importante es la alimentación. Es lo que llega a la sangre y va a nutrir desde adentro, como tú lo decías, y otra parte es por fuera. O sea, ambas cosas son importantes, pero la verdad es que la prioridad sería la alimentación. La alimentación. Y bien lo dicen, ¿no? También cuando vas al gimnasio, ¿no? Te dicen, oye, bueno, el 40% para que tú veas resultados adecuados es la alimentación, ¿no? Entonces, y a veces uno lo deja como de lado. Ahora, Maribel, ¿cuáles son los nutrientes que se necesitan, que se requieren para que el pelo crezca? Digo, yo creo que a mí me faltan muchísimo de todo eso. Y las uñas y todo esto. A ver, cuéntanos. Pero a lo mejor lo tuyo es herencia. En algunas personas, aunque coma mucho por de eso, más, no exactamente. Va a crecer, ¿no? Sí, porque la alopecia es algo que se hereda. Sí, ¿no? claro. Bueno, entonces, fíjate, yo empezaría primero por el zinc. Busquen qué alimentos tengan zinc, nueces, frijoles o leguminosas y los lácteos. Entonces, si no puedes consumir lácteo porque eres intolerante, entonces yo les recomiendo consumir zinc. Ahora, hay muchos multivitamínicos para el cabello. Hay solo 2 que yo recomiendo, pero si no, vete, como siempre lo he dicho, vete a la vitamina o al mineral que realmente tu cuerpo necesita. Prueben primero estar tomando estos frasquitos de zinc, es una pastilla muy pequeña, vean el cambio y empiecen a agregar una vitamina por una y después, si quieren, entonces agregamos un complemento alimenticio, que ahorita vamos a dar algunas ideas. Entonces, el zinc es súper importante. Aparte, el zinc levanta la libido, el zinc ayuda a la regeneración celular. Oye, tiene muchas propiedades. El zinc es súper importante, es un mineral de los más importantes, sí. Pero ¿estás de acuerdo que siempre nos vamos por el complemento de vitaminas? Y hay muy pocas marcas que manejan de minerales. Los minerales también sirven para sacar toxinas. Entonces, si tú vives intoxicado, jamás te va a crecer el cabello, necesitas empezar a liberar estas toxinas. ¿Como depuración? ¿No sé? Claro, por supuesto. Entonces, si tú trabajas bien a tu hígado, a tu riñón, liberas toxinas, por eso el zinc, aparte de crecimiento del cabello, te va a ayudar a eliminar estas toxinas para que todo empiece pues, a crecer como debe de ser, ¿no? Claro. Otro sería los omegas. El omega 3, el omega 6 y el omega 9. Entonces, todo complemento, bueno, más bien toda vitamina relacionada al crecimiento de cabellas, uñas y piel para mejorarla o pestañas, tiene que tener algo de omega. El omega ayuda a tener ese brillo bonito que van a tener tus pestañas, tus uñas, tu cabello. Ese es el que le da el brillo. Entonces yo les recomendaría que compren un multivitamínico de omega 3, 6 y 9, los 3, porque son aceites esenciales, no los producimos nosotros, entonces hay que consumirlos. Hay que complementarlos, ¿no? Por eso se llaman complementos alimenticios. Claro está. Otro muy importante, por ejemplo, sería la vitamina A y algunos del complejo B. Pero, ¿qué pasa con los del complejo B? Que si tiene vitamina B12, acuérdense que complejo B es de la B1 a la B12. Sí. Si tiene B12,
casi siempre las mujeres nos genera acné. Entonces, está como contraindicado. Entonces, ojo con aquellos complementos que tengan vitamina B12. Yo no se los recomiendo, de preferencia que no contenga B12, pero sí B6 y B1 y B5, que son súper importantes para el crecimiento de uñas, cabello y de pestañas. Ok, correcto. Entonces, 3 que tengan 3 de la B, por así decirlo. La 1, la 5 y la 6. Correcto. Ahora, para el crecimiento, por ejemplo, de las pestañas, que claro está ligado con lo del el crecimiento del cabello en la parte superior, también podríamos hablar que si en algún momento empezamos a tomar todo este tipo de cosas, de complementos, de suplementos, ¿te va a empezar a crecer también vello en otros lados del cuerpo? Por supuesto, por supuesto. No nada más en las pestañas de aquí arriba. Sí, por supuesto. Mujeres van a tener que pagar en depilación porque les va a salir cabello, bigote. O sea, no se van a poner como hombres, o sea, no. Porque no activas a tus hormonas. Lo que pasa es activas el crecimiento de todo tu vello corporal, por supuesto. Sí. ¿Cómo saber, por ejemplo, que ya te pasaste? Yo lo hago en la prueba de aquí. Como yo me decoloro acá, entonces empieza a salir el color ya oscuro y ahí es donde, o las pestañas que empiezas a depilarte más. Ahora, fíjate, yo te traje una receta porque yo soy muy partidaria de sí complementar con complementos alimenticios que tengan estas vitaminas que mencionamos el día de hoy. Por ejemplo, también se nos olvidó la biotina, pero ¿por qué no a través de tu alimentación? No solamente se lo atribuyas a una pastilla. Entonces yo les traje una receta y varios ingredientes que deben de tener dentro de su plan de alimentación, como es el alga espirulina, que es alta en calcio, en hierro, que también es importante para la oxigenación de nuestro cabello y el crecimiento, la levadura de cerveza, que a mucha gente le da miedo porque dice que se va a engordar. Te vas a empanzonar. Te va a dejar la piel súper suave, el cabello súper brilloso. Entonces, les traje una receta de mi smoothie. ¿Qué es este? Que es este verde, que parece una pócima. Radioactivo parece, Maribel. ¿Sabes que mis sobrinos lo bautizaron como el licuado radioactivo? Oye, velo. Tiene, brillante. Fíjense, una cucharadita de alga espirulina, una cucharadita de chía, una taza de la leche vegetal que ustedes quieran. La mía fue de leche de chía, que ya existe. Tiene medio plátano, tiene media manzana y tiene 5 hojas de espinaca. Esto les va a saber a plátano. Yo sé que está muy verde. Esto va a empezar a que ustedes empiecen a tener un crecimiento de pestañas. Créanmelo, háganlo diario como desayuno. Y para los que desayunan más fuerte, háganlo previo al desayuno. O sea, ¿en ayunas es recomendable? Es recomendable. ¿Sí? Por ejemplo, esto yo es lo que consumo en ayunas, me voy a entrenar, regreso y desayuno. También váyanle cambiando el alga por levadura de cerveza y me avisan cómo les creció las pestañas, nos mandan foto. Perfecto, Maribel, pues muchas gracias. ¿Me lo regalas? Claro que sí. A ver si acabando el programa, pues te crecen un poco las barbas, ¿no? Más que nada. Muchas gracias, Maribel. A ti. Que tengas excelente semana. Igualmente. Gracias por todas estas recomendaciones. Y ahora...